quería hablar en cuanto a que en todo momento estamos tomando decisiones, algunas pues no muy importantes, otras mucho más importantes, pero desde el momento en que te levantas por la mañana, cuando el Señor te ha bendecido con la vida, con salud, tú decides levantarte. Porque algún día igual tú dirás, ah, yo no me quiero levantar hoy, y te quedas en cama. Ya independientemente que puedas hacerlo o no, digamos un festivo dice, no, me voy a levantar temprano hoy. Y cuando te despiertas dices, pues como que no. Tú lo decides. Son decisiones, como digo, pues no muy importantes, pero que son decisiones. Pero también hay decisiones mucho más importantes. De estas decisiones podemos tener decisiones buenas, que es lo que Dios espera de nosotros y realmente lo que nos gustaría a nosotros siempre, decidir cosas buenas, pero otras veces tenemos decisiones no tan buenas, es decir, decisiones malas. Y os voy a hablar de un par de decisiones malas, por ejemplo, en Génesis, capítulo 3, versículo 6. Sabemos qué decisión mala hay ahí, ¿verdad? Génesis 3, 6. Dice la palabra de Dios, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, Eva allí en ese momento tomó una decisión, pero fue una mala decisión. Muchas veces nos pasa que una decisión te lleva a una decisión mala, te lleva a otra decisión mala, y esa otra mala decisión te lleva a otra mala, y como que te vas por allí, por ese camino. Aquí Eva no tomó solo una decisión, tomó varias. Porque mira que dice, y tomó de su fruto, decidió tomar del fruto ya, pero no había comido aún. Pero después de decidir tomar del fruto, decidió comer. Y aparte de que comió, después decidió darle a su marido. El cual su marido, Adán, también decidió comer, igual que su mujer. ¿Ves? En estos dos renglones, o tres, según la Biblia que tengáis, se han tomado 4 decisiones en un solo momento, y es la peor decisión que se ha podido tomar en toda la historia del mundo desde que tenemos uso de razón, desde Adán y Eva. Pero hay otra, bueno, entre muchas, hay otra mala decisión. Esta mañana hablábamos en Josué. Quiero que vayamos nuevamente a Josué. Capítulo 7. Josué capítulo 7. Versículo 21. Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿De quién estamos hablando aquí? De Acán. Tomó una mala decisión, muy mala, y como hablábamos esta mañana, hablaba el hermano Julián, no solamente, en este caso, no solamente sufrió las consecuencias él, sino toda su familia, solamente por la decisión que tomó Acán. ¿Cuántas decisiones malas hemos tomado en lo que lleva de año? Mira que estamos ahora en abril, siempre decimos, esto va muy rápido. Pues ya estamos en el cuarto mes, casi medio mes de abril. ¿Cuántas decisiones malas hemos tomado solamente en lo que lleva de año? Yo creo que algunas
malas decisiones nos están haciendo pagar consecuencias que no nos gusta, pero que es lo que tenemos por decidir de esa manera. Una decisión que va de generación en generación hasta el fin del mundo, como fue la decisión que tomó Adán y Eva, y esta decisión de Acán, que perjudicó no solamente a él, sino a toda su familia. Pero yo creo que vayamos a mejor buenas decisiones, y es allí donde me voy al libro de Daniel. Está en la comida. En el tiempo de la comida estábamos hablando en cuanto a este tema y una hermana decía, o sea, sacó a relucir a estos tres personajes y vamos allí. Está en Daniel capítulo 3, versículos 28. Perdón, Daniel 3, 17 y 18. Primero. Sabemos la historia, el rey Nabucodonosor erigió una estatua y mandó que todo el mundo, al sonido de la trompeta, se arrodillara y ofreciera su venia a este Dios falso. Pedro, Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a hacerlo, porque por lo mismo que se negaron al principio, como hablaba el hermano Julián esta mañana, en cuanto a contaminarse de la comida y de las cosas, la alimentación del rey, pues por ese mismo principio, por esos mismos fundamentos se negaron a hacer tal cosa. Dice el versículo 4 del capítulo 3, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pero en el versículo 16 de este mismo capítulo dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. La buena decisión es cuando vemos desde el versículo 14, que Nabucodonosor quería obligar como rey que era a estos tres personajes el hacer tal hecho. El versículo 13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Es increíble y a la vez de admirar lo que estos tres personajes dijeron en cuanto al tema. No se pusieron a discutir con el rey. No se pusieron a decirle, ten en cuenta que nosotros, mira, tiempo atrás nos has tenido como 10 veces más sabios que los demás. Ten en cuenta que estás cayendo en idolatría. Ellos no se pusieron a discutir con él. Simplemente dijeron, no es necesario que te respondamos. ¿Por qué? Porque tú ya sabes lo que vamos a hacer.
Pero es increíble como le responde allí en el 16. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, es que, ¿para qué te digo que no? Si es que ya lo sabes. No me digas a mí que tengo que hacer cosas si tú sabes que no lo voy a hacer. Y le da la razón. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero va aún más allá. Y si no, es decir, si no nos libra nuestro Dios, que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hay que tener mucha valentía para hacer esto. Pero yo creo que más antes de valentía hay que tener conocimiento de parte de Dios. Ellos sabían de que Dios los podía librar si era su voluntad. Y es lo que tenemos que tener claro en nuestras vidas, que nosotros le pedimos a Dios algo, pero muchas veces se lo pedimos en nuestra voluntad. Señor, yo quiero esto, pero claro, puede ser, esto lo puedes hacer, y empezamos a darle una serie de indicaciones a Dios, como si Él no supiera en nuestra voluntad. Yo quiero que me hagas esto porque yo, cuando realmente debemos de seguir este ejemplo en el que le decimos al Señor lo que necesitamos, pero dejándole claro de que se haga su voluntad y no la nuestra. De la misma manera como el Señor Jesús, ¿verdad? Siendo que quien es, le dijo, si es tu, si es, ¿cómo dice este versículo? Si es posible, pasa de mí esta copa. Mira cómo empieza, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es el mismo ejemplo que tienen estos tres personajes aquí. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo de tu mano, oh rey. Y si no, es decir, si no es voluntad de Dios el hacerlo, que sepas que aunque no sea voluntad de Dios el salvarnos, la nuestra no va a ser el adorar a ningún Dios que no sea nuestro Dios. ¿Podemos llegar hasta allí, hasta ese punto de fidelidad en nuestras vidas? Muchas veces llegamos a la mentira por no quedar mal con alguien o por salir bien librados de algo, y estamos haciendo absolutamente todo lo contrario de lo que nos manda el Señor en su palabra, y es andar con la verdad hasta el final. Pase lo que pase. Es mejor andar con la verdad y perecer estando en voluntad con el Señor que tener éxito pero estar separado del Señor. Cuando los metieron al horno de fuego, porque el rey Nabucodonosor les dio la oportunidad de cambiar de opinión en cuanto a la fidelidad al único Dios verdadero, pero ellos tomaron una decisión sabia. Y ahí fue cuando le dijeron, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos. Pero cuando los metieron al horno de fuego, Dios no solo los salvó, sino que les liberó de sus ataduras. Dios, un poco más adelante, espérate que se me perdió el versículo. No, el 19. Bueno, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase, ¿cuántas veces? 7 veces. 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Tengamos en cuenta que eran hombres muy vigorosos, según el versículos anteriores. Estos varones fueron atados con sus manos. Mandó hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, el versículo 20.
y se ve que la misma temperatura, no soy bombero, pero si aquí hubiese algún hermano que fuese bombero, seguro que tiene las cosas técnicas y diría, bueno, uno normalmente arde a tantos grados. ¿Cuántos grados se pone para asar un pollo o una tarta? ¿200 grados? 180, 200 grados, pues imaginaos. Ahora 7 veces. Si pudieses darle tú 7 veces, es decir, en lugar de 200 grados, vamos a ponerlo a 1400. Y ahora lo abro y meto el pollo. Es que no puedes ni abrirlo, porque como lo abras, se va a venir ese calor y te va a quemar a ti. Pues así pasó con los que lo metieron a ellos. Pero a ellos y a estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Dice el versículo 23. Entonces, 24, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Es un acontecimiento, imaginaos en ese momento, impresionante. Y cuando a ellos los metieron al horno de fuego, Dios no solo los salvó, sino que les liberó de sus ataduras. Y Dios hoy en día también te ha salvado del lago, del fuego, cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero no solamente nos ha salvado, sino que también nos libra de las ataduras del pecado. El versículo 28 de este capítulo 3 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos y de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Qué vemos allí? Pues no solamente dieron un testimonio impresionante de la fidelidad hacia Dios, sino que Dios también demostró su poder en sus hijos que son obedientes a Él. Ya, pastor, pero es que muchas veces a mí me ha pasado, yo por experiencia propia te lo digo, yo cuando decido ser fiel a Dios es cuando peor me va. Y entonces ya cuando lo dejo, como que me empieza a ir las cosas mejor. ¿No te das cuenta lo que pasa allí? Un hijo de Dios cuando está apartado es un enemigo muy, muy débil, que Satanás ni siquiera te mira. Pero cuando tú decides ser fiel a Dios, es cuando Satanás empieza a atacarte, a ponerte cascaritas, como solemos decir, a ponerte zancadillas para que tú caigas y digas, pero esto no me pasaba antes de decidir ser fiel a Dios, pues lo dejo. Con esa intención lo hace, para que tú tires la toalla y lo dejes. Cuando realmente lo que debemos hacer es seguir fieles a Dios. Es que he decidido ser fiel a Dios y continúo teniendo problemas. Pues tú sé fiel a Dios, aguanta. Más que la prueba que tuvieron estos hombres, yo no creo que lleguemos a tener, que no hemos tenido hasta ahora, ni que lleguemos a tener nunca en nuestra vida. O alguno tiene, como han hecho muchos mártires, que hoy en día tristemente todavía aún se ve, que te ponen una pistola en la cabeza y te dicen, si dices que eres hijo de Dios, aquí te mueres. ¿Y qué dicen? No, que va, yo no soy hijo, no. Todo lo contrario, dicen, sí, yo soy hijo de Dios. Y mueren.
pero han sido fieles a lo que Dios les ha mandado a ser, fieles a su palabra. Nosotros, gracias a Dios, aquí en el sitio del mundo donde nos tiene el Señor, aquí en España, no sufrimos esa persecución de esa manera tan violenta. Aquí nadie te dice si eres hijo de Dios te vamos a... No dice nada, no te dicen nada. Estamos en un lugar donde tenemos libre expresión religiosa y podemos alabar al Señor con las puertas abiertas sin que haya ningún problema ni corramos ningún problema de vida. Pero sí que debemos de seguir siendo al Señor fieles. Y de ese momento pues dar ese testimonio al Señor. Hermanos, en conclusión, ¿qué hace que las decisiones que tomemos sean las acertadas o no? Es que yo pensé que eran las decisiones acertadas, sí, pero ¿de qué manera lo hiciste? Claro, no, hoy en día no es como en la antigüedad, que tú te acostabas o ibas y le preguntabas al profeta, o de hecho el profeta venía y te buscaba y te decía, mira, Dios ha mandado a decir que la decisión que vas a tomar es acertada, o no, que no lo hagas. Pero hoy en día esas cosas no existen bíblicamente hablando, porque existir existen. ¿Qué hace que tú seas fiel al Señor y tomes una decisión acertada? ¿Cómo se toma una decisión acertada? Una buena decisión. Pues en oración y buscando siempre consejo. Dice la palabra que en la multitud de consejos está la victoria, la sabiduría. No debemos de tomar una decisión corriendo, sino debemos de pararnos un momento y decir, ¿Dios quiere que esto lo haga o que no lo haga? Dependiendo de eso. Dependiendo de nosotros, ¡fua! Porque nosotros enseguida decimos, ¡guau! Sí, vamos a hacerlo. ¡Guau! Es que esto sería impresionante. Sí, pero después te pones a pensar y dices, uff, es que puedo fracasar en eso, pero da igual. A mí me gusta, sí, pero le has preguntado al Señor qué pensaría Él o qué quiere que haga Él. ¿Qué hace que las decisiones que tomemos sean acertadas? Solo una cosa, libró a sus siervos que confiaron en Él. Y me gusta un versículo que está en Juan, capítulo 15, versículo 5, en el que dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y es lo que debemos hacer, estar siempre con el Señor. Como el ejemplo que pone allí en los versículos, en este contexto, de Juan 15, como la vid, ¿verdad? Si estamos separados, ¿qué vamos a hacer? Si tú cortas una rama de una planta, ¿tú crees que va a seguir viviendo esa rama? Al poco tiempo, los pocos minutos, empieza a verse ya que está muriendo. Pasa exactamente lo mismo con el Señor. Nosotros separados del Señor, no podemos hacer absolutamente nada. Aunque nos creamos que podemos. ¡Guau! Yo esto lo dejo, yo ya tengo mis planes, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No hace falta ser profeta ni adivino para saber el fin que vamos a tener. Vamos a fracasar. Hermanos, como hijos de Dios, ¿qué has hecho tú por tus propios medios y que te haya salido bien? Piensa un poco en todas tus decisiones importantes que has tomado en la vida que no has tenido en cuenta a Dios. ¿Cómo te han salido? Yo me atrevería a decir, ni una te ha salido bien. Porque no ha sido voluntad de Dios. Pero la pregunta también puede ser, ¿qué has hecho permaneciendo en el Señor que te hayan salido bien? Yo creo que todas. Si hemos estado permaneciendo en el Señor. En ti están las decisiones que tomes para tu vida, bien sea una buena decisión o una mala, pero siempre tenemos que ir, como dice un refrán, tenemos que ir con pies de plomo. O como se dice aquí en España, como pisando huevos, ¿no? Debemos de ir muy
muy despacio, mirando qué direcciones, qué quiere el Señor que tengamos, que cojamos y por ese camino ir. Pero tenemos que tener esa base y ese fundamento que tenían estos tres personajes, como Sadrach, Mesach y Abednego, que era la obediencia al 100% a Dios. Y a partir de allí es que el Señor decide por tu vida y por la mía, no de ninguna otra manera. Estas son las decisiones que debemos tomar. El resultado, tú decides qué decisión vas a tomar. Yo sé que muchos hoy en día están pensando, de pronto esta misma semana necesitáis tomar una decisión, igual no muy importante, o sí. Pues hermanos, simplemente os digo, tened en cuenta al Señor antes de tomar cualquier decisión, porque es Él el que está esperando que vayamos a Él a decirle, ¿voy bien encaminado, Señor? ¿O qué tengo que hacer? Y Él te responderá. Pero debemos de ser fieles a Él y tener la misma seguridad que tuvieron estos tres personajes cuando le dijeron al rey Nabucodonosor, es que no vale la pena ni que te conteste. Tú ya sabes lo que voy a responder y lo vamos a hacer de la manera como Dios quiere que lo hagamos. Vamos a orar. Amado Dios, una vez más gracias te damos por tanta misericordia que tienes para con nosotros y por permitirnos el poder estudiar un poco de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestro corazón y que nos ayudes a poder tomar las mismas decisiones que tomaron estos tres personajes que hemos visto, Padre, en esta tarde, que nos permitas poder ser fieles a ti, aunque veamos que las consecuencias no nos convienen, pero que sepamos de que el ser fieles a ti es la única manera en que podemos salir mejor librados de cualquier problema, de cualquier decisión que tomemos, Padre. Permítenos poder siempre, como prioridad número uno, depender única y exclusivamente de ti. Ayúdanos, Padre, a ser esos hijos tuyos que deciden, teniéndote en cuenta como primer lugar. Te pedimos todo esto, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.